Hola, un día más. Sé bienvenido a este canal, Dios y Fe. Muchísimas gracias por escogerlo para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo de todo corazón que lo disfrutes y que te acerque un poquito más a Dios. De ser así, te pido que te suscribas al canal para poder seguir creciendo y poder llegar cada día a mucha más gente. Al igual que, si crees que estas lecturas de hoy o las reflexiones de hoy o cualquier otro día le pueden gustar o le pueden hacer falta a alguien a quien conoces, no dudes en compartirlas para acercar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita. Sin más, dándote las gracias de nuevo, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio para hoy, domingo 22 de enero del 2023, tercer domingo del tiempo ordinario. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban en tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos traslada
a ese momento, a ese instante concreto en que Jesús comienza con su labor de difundir la palabra de Dios. Es muy importante, como siempre, fijarse en los detalles, ya que Jesús, si bien nos enseña con sus palabras, casi más aún que con ellas, nos enseña y nos da ejemplo con sus acciones. El evangelista hoy nos dice que Jesús abandona su hogar, abandona su casa, al tener la noticia, al conocer que Juan ha sido arrestado. Jesús sabe que el tiempo ha comenzado, que ahora tiene que ir mucho más rápido, tiene mucho menos tiempo que antes. Sabe que ha dejado de tener una acción lenta y delicada para hacer cumplir a toda prisa ese mandato, eso predicho por los profetas, porque el tiempo ha llegado y se acerca ese momento definitivo. Sabemos nosotros que Dios no espera, que la llamada de Dios se produce siempre en un momento concreto, muchas veces en el momento menos pensado y casi siempre en el más inoportuno. Pero Dios, y esto tenemos que tenerlo muy claro, Dios sabe cuándo y sobre todo cómo hacerlo. Por ello, el Evangelio de hoy nos dice que Jesús se traslada a predicar el mensaje de Dios a Galilea. De nuevo, es importante que nos detengamos ahí, Galilea. Galilea es muy importante. Vamos a ver, Jesús, sabemos nosotros que tiene una forma muy diferente de predicar. Sabemos que Jesús no elige a las personas a las que ayuda o a las que predica, ni siquiera a sus propios discípulos, de entre los más conocidos, los más respetados o adinerados, sino todo lo contrario, de entre los más desfavorecidos, los marginados y los que más los necesitan, independientemente de quién o cómo sean. Es por ello importante el detalle de Galilea que nos dice el evangelista, ya que esta zona, la zona de Galilea, era considerada la periferia, el extrarradio, la zona marginada, ¿vale? Una zona muy lejos de Judea, la capital. Pero ahí es donde Jesús sabe que lo necesitan. Ahí es donde Jesús sabe de entre los marginados, los excluidos, los que no son aceptados por nadie. Ellos son los que verdaderamente y primero que nadie necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan antes que nadie conocer la esperanza. Esa esperanza de esa luz al final del camino, de ese camino tan amargo que ellos estaban viviendo. Necesitan conocer a Dios y su inmensa misericordia para todo el mundo y en especial para ellos. Entre sus gentes y por esas calles, Jesús comienza a predicar y a dar a conocer la palabra de Dios, y es conocedor de lo que está por suceder de forma inminente. Urge a la gente a que crean, a que se conviertan, los insta a todos a que se acerquen cuanto antes a Dios, un Dios lleno de amor y esperanza para todos, como siempre decimos, sin distinciones, sin exclusiones. Nos cuenta el evangelista que en esos menesteres Jesús se acercó a Simón, a quien luego bautizó y llamó Pedro, y a Andrés. Jesús aparece en la vida de estas dos personas en un momento cualquiera, durante su jornada laboral,
en un momento en el que no lo esperaban, ni siquiera lo buscaban. Así es como Dios toca a nuestra puerta. Así es como Dios se acerca a todos y cada uno de nosotros. Así es como Dios se hace presente y nos llama a todos. La llamada de Dios no es algo programado. No es algo que se da cuando nosotros queremos o ni siquiera cuando lo esperamos. Se da únicamente cuando Dios decide ponerse en nuestro camino. Y es en ese preciso instante cuando nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. La decisión que tomaron Pedro y Andrés. La decisión de dejarlo todo y seguirlo. No cuestionar, no dudar, no dejar que nada ni nadie se imponga delante de esa llamada, se imponga entre esa llamada, entre Dios y nosotros. Con Dios hay que tener claro que no se pueden tener medias tintas, porque Él con nosotros no se entrega a medias. Dios nos da todo lo que le pidamos, todo lo que necesitemos. Dios nos cuida y nos protege de todo y de todos. A cambio, Él lo único que pide es que no tenemos que dudar de Él. Pero nos dice que lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, en la misma situación, en el mismo momento. Y ninguno de ellos se cuestionó si debía o no debía dar el paso, si podría seguir al frente de su trabajo, si tendría dinero, si estaría bien. Incluso ni siquiera se cuestionaron si la palabra de Jesús era correcta o no. La fuerza, ese magnetismo que tiene la llamada de Jesús cuando llega, nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Se nos instala en lo más profundo de nuestra alma y no deja lugar a la duda. Y la respuesta es muy sencilla, es decir que sí. Es por ello que, como nos muestra el Evangelio de hoy, Jesús nunca se olvida de nadie, y en especial de los que más lo necesitan. Nunca se olvida de ellos, siempre comienza por ellos, por aquellos a los que los hombres peor tratamos, porque son ellos los que más lo necesitan y porque son ellos los que más merecen ese amor y esa misericordia de Dios. Pero al igual que eso hay que tenerlo muy claro, que Dios no se olvida nunca de ninguno de nosotros, y para muestra el lugar en el que Jesús comenzó su tarea, la tarea de difundir la buena nueva, que fue por aquellas zonas del extrarradio, las zonas peor vistas en ese momento de la sociedad. Pero tampoco hemos de apartar la visión del gesto que tuvieron Pedro, Andrés, Santiago, Juan, estas 4 personas que nos presenta hoy el Evangelio. 4 hombres sencillos, corrientes, que en un día cualquiera, en mitad de su jornada laboral, en un momento totalmente inesperado y nada buscado, reciben la llamada de Jesús para seguirle y no lo dudan. Esa es la actitud que hemos de tomar como ejemplo. En una sociedad como la nuestra, donde predomina el materialismo, donde el individualismo, el egoísmo, esa falta de amor hacia el prójimo, se ha establecido como norma, cuando sintamos la llamada de Jesús, cuando notemos esa llamada, esa mirada directa de Dios, no la tenemos que dejar pasar. No es mejor aquello
que aparenta ser más nuevo o más moderno, más duro o incluso más alejado a Dios, sino que es mejor aquel que no duda cuando Dios se pone en su camino, cuando no duda al entregarse en su labor a Dios, no duda en entregarse a esa labor que Dios le propone y para la que Dios lo ha elegido a él. Es mejor aquella persona que no deja que las apariencias o los demás decidan por ellos. Esas personas son las mejores. Al igual que estos 4 hombres, me gustaría que cada uno de nosotros nos detuviésemos en ese momento y que tuviésemos el mismo valor y la confianza suficiente en Dios para no dudar, para no cuestionar su llamada, para confiar en Él, sobre todo en sus acciones, salir de esta zona de confort en la que estamos todos establecidos y lanzarnos a vivir esta aventura, porque es una aventura al lado de Jesús, que nos va a llevar a un conocimiento directo de Dios, una vivencia directa con Dios, una aventura que en un momento como el que vivimos en la actualidad, donde el personalismo y las apariencias, incluso alejarnos de Dios, es lo que quiere predominar en esta sociedad, esto es más necesario que nunca. No solo vivir esa llamada intensamente cada uno de nosotros, sino invitar a todos aquellos a los que conocemos, todos aquellos a los que creemos que realmente lo necesitan, a que vivan esta aventura, esta experiencia de vida junto a nosotros, porque realmente es una experiencia que merece la pena. Muchas gracias un día más por acompañarme y nos vemos mañana.